Muchas gracias por el bien que haces a tu pueblo y por la gracia que has puesto en nosotros. Solamente tenemos palabras de agradecimiento para ti, porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sigue bendiciendo y ministrando a este pueblo para poder entender y practicar lo que tú tienes escondido en tu ser para nosotros. Tu justicia, tu verdad, tu amor, el ser tan divino, el que tú eres. Gracias te doy por haberte revelado a nosotros una mente finita y llena de complejos como la nuestra. Tú has venido a nosotros con tu luz y has alumbrado cada rincón de nuestras vidas. Te suplicamos que por favor nos dé la habilidad otorgada por tu Espíritu para poder conocer y disfrutar de la divina persona del dulce Espíritu. Gracias por todas las cosas, en Cristo el Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, ¿Aronchu trajiste ese agua? No, bueno, el hecho me ha dicho que está cerca ya. Vale, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Vale? Dones en griego, que sabéis que el Nuevo Testamento está escrito en griego, es carismas. ¿Vale? Carismas. Dones en griego es carisma. Los dones del Espíritu Santo, todos los dones que ahora lo vamos a ver, estoy en todo el medio por causa de la batería. Los dones del Espíritu Santo que ahora vamos a ver son todos regalos del Espíritu Santo. No hay un solo don que se reciba ni por esfuerzo, ni por sacrificio, ni por oración. O sea, no hay ningún don que sea equivalente ni a espiritualidad, ni a santidad, ni a esfuerzo. Todos y cada uno de los dones que el Señor regala por medio de su Espíritu son regalos. Nunca cuando veamos a alguien que practica un don, sea cual sea, que ahora vamos a intentar verlos por medio de la Escritura, nunca podremos ver, o mejor dicho, decir que ese hombre vive en santidad o que vive en oración por causa de que tiene ese don. Si vemos a alguien hablar en profecía, o vemos a alguien que el Señor lo usa en milagros, o en don de ciencia, en palabra de sabiduría, jamás nunca podremos decir, ese hombre vive en santidad. Es un hombre fiel y por eso Dios le ha dado el don. En ninguna manera. Los dones son carismas. ¿Qué es carismas? Regalo. Don, regalo. Como todo don, su base no son las obras, que por el contrario, los frutos sí. Los frutos del Espíritu, como bien enseña su palabra, como bien enseña la palabra fruto, para que haya un fruto, la misma palabra nos enseña que para que haya un fruto tiene que haber sembrar, regar, cuidar, labrar. El fruto sí es consecuencia de mi entrega, de mi pasión, de mi disciplina, ¿vale? Pero sin embargo, los dones no. Los dones son carismas, que son regalos. Vamos a utilizar un texto para enseñar que todos los dones, bien sea el don de la salvación o los dones que aparecen ahora en Efesios, en Romanos y en Corintios, están basados en la absoluta gracia y don inmerecido del Señor. No existe un don que tenga como fundamento el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina ni la entrega. Son regalos totalmente absolutos. Efesios 2, 8, 9. Venga, Biblias, por favor. Efesios 2, del 8
al 9. Venga. Quien tenga que le lea. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Dice, porque por gracia sois salvos, y esto es don de Dios, que es igual. Ahí la palabra que aparece como don es igual. Carisma, regalo. ¿Vale? Ese don de la salvación y todos los dones que aparecen en las listas que ahora vamos a ver de Efesios, de Romanos y de Corintios son regalos y tienen como fundamento única y exclusivamente la deliberación y voluntad de Dios en su soberanía de regalárselo a quien quiere y le da la gana. No existe un solo don que digamos, este don es consecuencia de sacrificio, de disciplina o de espiritualidad o de un hombre que es fiel y por eso Dios se lo ha regalado. Los dones son carismas, regalos. De hecho, en ocasiones podemos experimentar como hay gente que cree que los dones se reciben por oración o por ayuno o por entrega y vemos que estamos por años viendo a esa persona que está pidiendo absurdamente un don en oración y Dios no se lo regala. Y hay otra persona que no está orando por ese don y Dios se lo regala. Porque los dones nunca son consecuencia de obediencia, santidad, disciplina o entrega, llamarlo como queráis. Los dones son regalos, con lo cual son consecuencia total y absoluta de la deliberación del Espíritu Santo. Dice, y Él da los dones como Él quiere, dice el apóstol Pablo. Él da los dones como Él quiere, de una forma indistinta y arbitraria. Vamos a ver, 1 Corintios, miren, muchas veces se ha dicho, y ahora sí, necesito un mínimo de atención, como siempre prestáis, siempre se ha dicho de que hay, unos dicen que hay 9 dones, otros dicen que hay 12 dones. Pero yo, y ahora los vamos a leer, me atrevo a decir que hay tantos dones como miembros del cuerpo. Hay muchos dones. El apóstol Pablo no tiene como intención, cuando redacta los dones en Corintios, en Efesios y en Romanos, no tiene como intención ni enumerar ni descifrar. Simplemente la intención que tiene es hacerle entender que los dones son del Espíritu y que tienen que saber cómo usarlos. Pero él nunca dice, estos son los dones que hay. En ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por 2 razones fundamentales. Porque él dice que los dones son como consecuencia de la inserción en el cuerpo, y en el cuerpo hay muchos más miembros que 9 dones. Y la segunda razón por la que creo de que hay más de 9 o 12 dones es porque hay dones que aparecen en Corintios que no aparecen en Romanos, y hay dones que aparecen en Romanos que no aparecen en Efesios, que estas son las 3 cartas que hablan de dones: Efesios, Romanos y Corintios. Efesios, Romanos y Corintios, que ahora los vamos a ver de una forma detallada. Vamos a ver cómo en estas 3 cartas aparecen dones en Corintios que no aparecen en Romanos. Pero es que en Romanos aparecen dones que no aparecen ni en Efesios ni en Corintios, con lo cual es absurdo decir que hay 8, 9 o 12. Hay muchos dones. Tantos dones hay como miembros o utilidades o habilidades puede haber en el cuerpo. Ahora lo vamos a ir viendo de una forma quieta. Primero vamos a usar 1 Corintios capítulo 12. Les voy a decir ahora a partir desde donde vamos a iniciar. 1 Corintios 12, que esta es una de las listas que aparecen. Vamos a leer desde el 1, ¿vale? Corintios 12, 1. Esto ya hemos dicho que era
Los dones son carismas, que son regalos, como todos los dones que emanan de Dios. Son regalos. El don de gracia o los diferentes dones que hay. Son carismas, regalos. Ahora vamos a ver las diferentes listas que aparecen de dones. Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del verso 1. Quien le tenga que le lea, por favor. Venga, léelo alto y claro porque vas a leer unos pocos de versículos, ¿vale? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Un momento, un segundo ahí. ¿Notáis que el apóstol hace diferenciación entre dones y ministerios? ¿Vale? Luego lo vamos a... ¿Ministerio a qué se refiere a los frutos? No. Lee, exactamente. Lee el último verso que hace referencia a los dones y al ministerio. ¿El 30? Perdón, 31. No sé el último verso que has leído. No puede ser el 12, 30. 12.1. Que siga de donde... No. Por tanto, vamos a ver qué es... Ahora viene Del 5 diversidad. al... Creo que es... Desde el 4. A ver si es el 5. Ese sí. Desde el 4. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Muy Pero bien. Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora lo vemos con más tranquilidad. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien. ¿Qué es un don? Sí. Para Y, provecho. esa es la finalidad. Un don es un regalo que es una manifestación del Espíritu. Eso es un don. Una manifestación del Espíritu. Un don es una manifestación del Espíritu delegada en un miembro concreto. Un don es una manifestación del Espíritu para provecho para el cuerpo. ¿Vale? Sigue leyendo. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cómo es? Mira, aquí hay un dato que parece significante, pero no es. Exactamente. Dones de sanidades. Con lo cual ya no podemos decir que hay 9. Porque en el escalafón de los dones de sanidad dice dones de sanidades. O sea, que ya no podemos enumerar. Ahí ya nos perdemos. Innumerables. ¿Vale? Pero ahora otra vez vuelvo a hablar en plural acerca de otra cuestión de dones. Sigue. A otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas. O sea que hay diversos géneros de lengua, diversos enumerados de dones de sanidades. Decir que hay 9 dones o que hay 12, es más que el apóstol Pablo nunca su intención ni es enumerar ni cuantificar los dones. Simplemente la intención del apóstol es que ellos entiendan, la enseñanza es, somos un cuerpo y en el cuerpo hay diversidad de actividades, aunque todas las actividades van en beneficio del cuerpo. Dice, a uno le regala una cosa, a otro otra, a otro otra, pero quien la regala es el mismo espíritu para beneficio del cuerpo. Pero el apóstol en ningún momento tiene intención de decir, estos son los dones que hay. No tiene esa intención. La intención que tiene es quién regala los dones, en beneficio de qué y cómo se tienen que ordenar los dones. ¿Vale? Sigue. A otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, Muy bien. repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Como él quiere. Porque asimismo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien, vale hasta ahí. Según acaba de leer el último texto, dice, todos fuimos bautizados por el Espíritu en un mismo cuerpo. Prestar atención. Todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu
en un solo cuerpo. El apóstol está diciendo, cada miembro del cuerpo que ha sido injertado en el cuerpo de Cristo, cada miembro ha sido injertado, cada uno de nosotros ha sido injertado como miembro del cuerpo de Cristo. O sea, uno puede ser un dedo, otro puede ser un tendón, otro puede ser un nervio, otro puede ser una mano, otro puede ser el codo, otro puede ser un ligamento, otro puede, no sé. Pero él está diciendo que cada miembro del cuerpo ha sido injertado en él con una habilidad y con un don concreto en base al diseño que tiene. Esto es muy bonito, ¿vale? O sea, el dedo meñique o la mano no está diseñada para andar. ¿Por qué la mano no está diseñada para andar? Porque la mano tiene un diseño, una forma concreta y en función a ese diseño tiene una habilidad, que es un don. O sea, tantos miembros haya en el cuerpo, tantos dones el Espíritu Santo puede manifestar en función, en beneficio del cuerpo. No sé si me estoy explicando. Muy bien. Cada miembro del cuerpo ingresa con un diseño. Y ese diseño implica una habilidad. Con lo cual decir que hay 9 o 12 dones es restringir al cuerpo que hay 9 o 12 miembros. Y no es así. Cada miembro habla de diferentes actividades, de diferentes servicios, de diferentes dones, de diferentes ministerios. O sea, una vez me preguntaron, estaba ministrando acerca de esto en no sé qué iglesia, y me dijeron, pastor, ¿cuál es el mejor don? Yo dije, el mejor don es el que se precisa en el momento. Muy bueno. Porque el mejor don no es el de profecía, ni es el de interpretar lengua. El mejor don es el que se precisa en el momento concreto. Si entra alguien de la calle confundido, que no sabe qué tal, pero ahora hay uno entre nosotros con palabra de ciencia y le dice, Dios te dice así, 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 deja esto, ordena esto, coge esto, suelta aquello, ¡pum! Ahora, si entra alguien confundido de la calle, que no sabe por dónde direccionarse y a qué atenerse, y uno empieza a sanar, pues no nos vale el don de sanidad para ese hombre. No sé si me estoy explicando. El mejor don es el que se precisa en el momento. Por eso Dios, que es sabio, reparte como Él quiere. Y los dones de la iglesia, concretamente de la iglesia local, van en función de la necesidad que Dios ve en este pueblo. También los quita, ¿no? ¿Eh? Los dones no se quitan. Bueno, ese texto concretamente de los dones son irrevocables, no habla de los dones del Espíritu. Ahí está hablando del don de salvación a Israel. ¿Vale? Siempre nos han dicho eso. Siempre nos han dicho eso. Pero cuando habla de los dones son irrevocables, ese texto está hablando, creo que es concretamente Romanos capítulo 11, que está hablando de la salvación a Israel. Está hablando de cuando Israel ha sido desgajado del árbol original, la iglesia ha sido injertada, pero el apóstol Pablo está diciendo a Israel, pero no os preocupéis porque la salvación y los dones son irrevocables. Está diciendo, llegará el momento de vuestra restauración, y si la inserción de ramas silvestres fue exitosa, cuánto no más la restauración del verdadero árbol. Los dones de Dios y la salvación son irrevocables. Ahí está hablando de la salvación para con Israel, no está hablando de los dones del Espíritu. ¿Vale? El don sí que es verdad, que yo entiendo que no se puede quitar, lo que sí se puede es apagar. De hecho, el apóstol Pablo invita a su hijo Timoteo, dice, aviva el don de Dios que fue puesto en ti. El don cuando llega a nosotros es perfecto. El don, porque el don viene de Dios, y Dios no puede dar algo ni irregular, ni con imperfecciones, ni con deficiencia. El don llega perfecto, pero llega a nosotros que somos imperfectos. ¿Y cómo voy yo practicando, conociendo, desarrollando el don? Pues a medida que lo voy practicando, a medida que voy andando, a medida que me voy relacionando con quien me ha dado el don. ¿Quién me ha dado el don? El Espíritu Santo. ¿Vale? A medida que yo me voy relacionando con Él, Él me va enseñando, ministrando, porque el Espíritu
El profeta tiene que estar sujeto al Espíritu del Señor. Y todos los dones tienen que estar calibrados, alineados con el Espíritu Santo. Y de esta forma podemos ir sabiendo qué don o qué dones tienes. ¿Sabíais algo? Que todos y cada uno de los que hemos ingresado al cuerpo de Cristo tenemos cuando menos un don. ¿Sabíais eso? ¿No dice que cuando fuimos injertados en el cuerpo de Cristo fuimos bautizados todos en un mismo espíritu, un mismo cuerpo? Y no dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que así como hay tantos miembros, hay dones. Un miembro, un don. Un miembro, un don. Un miembro, una tarea. ¿Ustedes se imaginan de que se hubiese injertado en mí un cartílago o el antebrazo en mi cuerpo y que no se desarrollase el don para el que ha sido diseñado? Un miembro, un don. Un diseño, una tarea. Tantos miembros hay en el cuerpo, tantos dones hay en el mismo. Porque todos los miembros del cuerpo hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo con un diseño concreto, que son las obras, que son el propósito, que son la tarea que Dios ha diseñado para ti. Dios ha diseñado para ti una tarea concreta, definida, exclusiva. Y Dios te ha dicho, tú vas a ser carpintero para el cuerpo. Entonces yo te voy a dar una mente de carpintero, capacidades de carpintero, fuerzas de carpintero, inteligencia de carpintero, visión de carpintero. Una habilidad, un diseño, un don. Dice, tú vas a ser pescador. Voy a despertar en ti pasión por la pesca, que te guste, permitidme la vulgaridad, ¿vale? Un miembro, un diseño, un don, una tarea. ¿Con qué objetivo? Lo hemos dicho hace 5 minutos. Muy bien, ¿cómo es? Para el provecho del cuerpo. No hay nada más maravilloso y efectivo que un miembro sepa cuál es la tarea que tiene que desarrollar en función del cuerpo. Porque la mano trabaja limpiando, los pies trabajan andando, la boca trabaja masticando. Y no solamente la boca disfruta cuando mastica, sino que también la mano disfruta cuando mastica la boca. ¿Por qué? Porque cuando la boca mastica, desmenuza los alimentos. Ahora cuando desmenuza los alimentos, la tráquea facilita los alimentos al esófago, los esófagos al estómago, el estómago digiere los alimentos, con los ácidos gástricos y el cuerpo. Y la mano dice, pues yo me estoy alimentando de todo el trabajo de ellos sin hacer nada. Porque cada miembro del cuerpo trabaja en beneficio del cuerpo. ¿Se imaginan que todos y cada uno de nosotros supiésemos la tarea a la que Dios nos ha llamado? Ese carpintero, este fontanero, la otra electricista, la otra a barrer, el otro a visitar viejas, el otro a ofrendar, el otro a orar. Claro, cuando todos sabemos la tarea a la que Dios nos ha llamado, un miembro, un don, un diseño, una tarea. Claro. Esto no está diseñado para romper, esto está diseñado para escribir. Cuando nosotros ingresamos en el cuerpo, ingresamos con un diseño. No sé si eres oreja, si eres cartílago, si eres... no sé qué es lo que eres, pero ingresaste con un diseño. Dice, ¿acaso porque no eres oreja no eres miembro del cuerpo? Dice, no. Dice, ¿le dirá la mano a tal? Dice que porque no eres ojo no eres miembro del cuerpo. Dice, no. Dice, cada uno somos miembros del cuerpo y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Cómo encuentras tu don? ¿Cómo? ¿Cómo encuentras tu don? ¿Quién da el don? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi don? Relacionado con el Espíritu Santo. La gran frustración del creyente de hoy en día es porque no sabe a qué ha sido llamado. La gran frustración, miren, no hay nada más satisfactorio que sentirse lleno. La satisfacción va en la medida de la llenura. Miren, esta botella está diseñada para contener 500 mililitros, que es medio litro, ¿vale? Esta botella con medio litro se sentirá satisfecha porque está llena. Pero una botella de 6 litros con medio litro no se sentirá satisfecha porque no está plena. Y el creyente, la satisfacción va en la medida de la llenura. Y la llenura va en la medida en la que yo sé qué tarea debo de realizar. El hombre desconoce que su insatisfacción, que pretende llenar con droga y todas las cosas que no merecen ser mencionadas en reuniones de santos, el hombre reconoce que su insatisfacción está generada
porque no está practicando la tarea para la que originalmente fue diseñado, que es alabar a Dios, tener comunión con el cielo. El hombre está diseñado para una tarea, y al no realizar esa tarea, insatisfacción. ¿Qué me lleva a la insatisfacción? A brujería, hechicerías, alcohol, droga. Pero si el hombre supiese que su satisfacción la llenaría realizar la tarea para la que fue llamado, el hombre sería feliz. Amén. Sí. Cuando leemos en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen, Sí. puede ser esa manifestación como don, lo de Ahí está hablando de algo genérico. Estas señales se dirán a los que creen. a los que Es creen. algo genérico. Pero sin embargo el don que Dios te ha dado a ti no se lo ha dado a otro. Es algo más puntual. Ya. Esos son promesas genéricas. Sí, señales Sí, a los que creen. a los que creen. Exacto. Pero sin embargo el don que Dios te ha regalado a ti no se lo ha regalado a otro. La tarea que tú tienes que realizar no la puedes realizar ella. Ni la tarea que ella va a realizar la puedes realizar tú. Específico. Es muy específico. Dios es un Dios muy específico. Él diseñó desde la eternidad, toda y cada una de las obras que Dios iba a crear. Dice, Hebreos dice, y Él se sentó de todas sus obras, en plural. Sin embargo, Hebreo está haciendo alusión a Génesis, que es cuando habla de la obra de la creación. Génesis dice, y se sentó y acabó su obra. Pero sin embargo, Hebreos dice, acabó de todas sus obras. Génesis está haciendo referencia a la creación, pero sin embargo Hebreo está haciendo referencia a cada una de todas las creaciones que Él ha diseñado desde el origen, desde el principio. En la mente de Dios existes con una singularidad como si fuese la única persona que Él ha creado. Así como yo diseño el día de mi mañana, para mi Ramón quiero que vivan tal, mi Bersabé quiero que tal y mi Yarel tal. Pues Él diseñó. Eso no entiendo más. Él diseñó desde la eternidad los miles de millares de propósitos y de creaciones desde la eternidad. De una forma puntual, singular y concreta, definida escrupulosamente de una forma minuciosa. Bueno, avanzamos que hemos pegado como 40 minutos aquí. Vale, hemos visto la relación de... bueno, quiero puntualizar una cosa. No es lo mismo los dones genéricos para toda la iglesia que los dones como ministerio. ¿Vale? Los dones como ministerio implican gobierno. Los dones genéricos no implican gobierno. No es lo mismo el don de profecía que el ministerio de profeta. El don de profecía se puede regalar indistintamente a un hombre o una mujer, a un niño, a una niña, a un varón, tal, ¿vale? El don de profecía se puede regalar indistintamente. De hecho, la Biblia habla de profetisas, ¿vale? Pero el don de profecía, el que alguien tenga un don de profecía, no tiene nada que ver con el ministerio de profeta. ¿En qué se diferencia, pastor? Pues que uno ejerce gobierno, uno ejerce dominio, uno ejerce señorío, gobierna, tiene autoridad. Sin embargo, el don de profecía, de tal, no ejerce dominio. Es un servicio, escucha, es un servicio que practica puntualmente en beneficio de la iglesia. Sin embargo, el pastor, el profeta, el evangelista ejerce dominio continuo, señorío, gobierna. ¿Y eso se llaman dones con gobierno? Sí, dones de gobierno y dones de servicio, ¿vale? Aunque evidentemente el pastor también sirve, pero para distinguirlos de esta forma, de hecho, había, al principio lo hemos leído, ¿verdad? Un segundo. El capítulo 12 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Hace diferenciación entre dones y ministerios. Aunque los ministerios son dones, ¿vale? El ministerio de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro, son dones. Pero él hace diferencia aquí entre diversidad de dones y diversidad de ministerios. Porque una cosa es el don que puede prestar cualquier oveja en el servicio a su iglesia, que es lo que hemos estado mencionando hace un minuto, y otra cosa es el don de ministerio, que ejerce gobierno, dominio, señorío,
¿vale? Que son los 5 ministerios que Dios ha plantado para perfección de la iglesia, ¿vale? Venga, vamos a ver ahora la lista de Efesios 4:11. Efesios 4:11. Hemos dicho que las 3 cartas que hablan de dones son Efesios, Romanos y Corintios. Ahora van a ver cómo en la lista de Efesios aparecen diferentes dones que en la lista de Corintios. Efesios 4:11. Quien le tenga que le lea, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sigo? No, así va a estar bien. Ahí está hablando, como hemos dicho antes, de los 5 ministerios. Y fue también él mismo quien los constituyó. Eso es lo que constituye es el apóstol, ¿no? ¿Cómo? Los 5 ministerios. Los 5 ministerios los constituye el Señor, ¿vale? Que si puestos a ser minuciosos y a querer entresacar de una forma más concreta, si se dan cuenta, cuando habla de profetas, maestros, ministerios, apóstol, tal, dice que quien los constituye es el mismo Señor. En el contexto en el que aparece, dice: ¿quién es este que descendió sino el mismo que subió? Está hablando de Cristo, llevando cautivo a la cautividad, repartió dones a los hombres. Y cuando habla de estos dones, ¿de qué dones habla? Dice de los ministerios. Quien reparte los dones ministeriales es el Señor, pero quien reparte los dones espirituales es el Espíritu Santo. Que parece que no, pero tiene alguna diferenciación, porque quiere el Señor matizar que para perfeccionar a su iglesia gobernándola, tienen que ser los 5 ministerios, o uno de los 5 ministerios. Esa es la diferencia. Es la diferencia. El Espíritu Santo es como a quien se le otorga dar la legalidad para impartir los dones en su iglesia. Sin embargo, cuando habla de los dones como ministerio, es el mismo Señor quien los constituye. Yo siempre he escuchado, no sé si será así o no, pero siempre se ha escuchado que como para ser apóstol que tienes que tener los 5 ministerios. Pero es Bueno, pero eso es una conjetura Eso es lo muy que te había particular. dicho, lo que te había dicho yo. Quique. Una conjetura muy particular de... Eso no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Vamos a ver ahora... Apóstol es enviado, ¿no? ¿Eh? Apóstol es Apóstol, la palabra apóstol es enviado. Sí que es verdad que el apóstol, como es el que más, el apóstol necesita de tener la capacidad de un maestro, la solvencia de un evangelista, el corazón paternal de un pastor, la profundidad y visión de un profeta. ¿Estás hablando de mí? Ya lo sé, cariño mío. Romanos 12:4. Quien tenga Romanos 12:4 que le lea. Humanos. Venga, por favor, Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es sencillo y que bien explicado. De la misma manera que hay... Léelo otra vez, Quique, porfa. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sigue leyendo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sigue leyendo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Muy bien. Ahí si se dan cuenta que aparecen más dones, ahí aparecen más, esa lista también es más amplia, sigue hablando de más dones. Pero se han dado cuenta de qué forma lo canaliza el apóstol. Vuelve a leer los 2 primeros versículos, por favor. Uy, me he perdido. 4. Vale. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros... El apóstol dice, un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene un diseño. Y cada diseño nos habla de un don, de una habilidad o de una tarea. Y ahora él empieza a decir, en el cuerpo puede haber dones de tal forma, de tal forma, de tal forma. Pero sigue leyendo.
Pero no todos los miembros tienen la misma función. Claro. Sigue. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Vale, perfecto, nos vale con eso. Aunque podemos estar leyendo 3 o 4 versículos más. Aquí Va- hay mucha lista, ¿eh? Sí, sí. Sí, léela, por favor, léela. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que ¿Veis que aparecen ahí dones que no aparecen ni en Efesios ni en Corintios? Sigue leyendo. el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, Vale, aborrecer lo hasta ahí malo y puede lo valer. bueno. ¿Se han dado cuenta que aparecen dones en Efesios, que aparecen dones en Romanos que no aparecen en Corintios, y hay dones que aparecen en Corintios que no aparecen en Efesios? ¿Por qué? Porque no hay 9 ni 12 dones. Hay tantos dones como miembros, y hay tantos dones como se precise en la iglesia. Los dones, quien los reparte es Él, y cada miembro tiene un diseño, y cada diseño está originalmente perfeccionado para una tarea o una labor concreta. ¿Vale? Ahora me gustaría hablar de algo que me llama mucho la atención cuando en muchas iglesias, en algunas que no son pocas, ya de primera mano se desestima la palabra, se desestima la enseñanza, y la Biblia dice gris, pero nosotros decimos mostaza. ¿Vale? O sea, la Biblia dice que andemos para adelante, pero bueno, nosotros lo que hacemos es tirarnos todos al suelo. Y ya está. O sea, cuando de primera mano se desestima lo que dice la Biblia, allí hay un gravísimo problema. Porque la Biblia no es más inspirada una parte que otra. La Biblia es toda inspirada. Y si Dios se preocupó en enseñar acerca de una cosa, ¿quiénes somos nosotros para desestimar esa enseñanza? Si Dios se ha preocupado en ordenar, en diseñar, en corregir, en discipular acerca de algo, pero bueno, Dios dice esto, pero nosotros hacemos lo que nos da la gana. Vamos a hablar un minuto del don de lenguas. ¿Vale? 1 Corintios 14, del 26 al 33. 1 Corintios 14 del 26 al 33. Nada, Dios enseña esto, pero nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y como hacemos lo que nos da la gana, Primera de Corintios 14, 14 del 26 al 33. Quien le tenga que le lea, por favor. El 14. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, Qué bonito. tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno. Un momento, Uno cariño. interpreta. Dios dice, si alguien tiene que hablar en lengua, ¿habéis visto alguna vez algo más especificado que hay? Dice, si alguno tiene que hablar en lengua, por favor, 2. Dice, con lo más 3. Pero ahora nos entramos en una iglesia y todo el mundo, y dice Dios, pues sí, es verdad, así como yo lo he enseñado, a eso es como yo le he dicho, así es, eso es. Pero eso lo hace todo el mundo. Pero el que lo haga todo el mundo significa que tengamos que seguir haciéndolo. No, pero nunca, es la primera vez que lo he escuchado yo, eso. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? ¿Arrancamos esa hoja de la Biblia? No, me refiero a que no se enseña. Lo que Muy es- bien, cariño mío, y me alegro que lo digas. Entonces eso es un desorden. Es un Total y absoluto. Pues a ver si lo dices al público. Muy bien. Yo este texto se lo he enseñado a gente y la gente me ha dicho que era específicamente para eso. Claro, sí. Cuando no nos conviene algo que tal, eso era para Israel, Claro. o para la suegra de Pedro, o para mi quinta abuela. Sigue leyendo, hija. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si es que mejor no puede estar direccionado. Si es que ya mejor no se puede hablar. Hermanos,
Si estás hablando en lengua, hablen 2, lo máximo 3. Dice, y si no hay intérprete, habla para ti mismo y te edificas a ti mismo. O sea, permitidme la vulgaridad, por favor, ¿vale? Oh, Rabashokaman, no. Oh, Ramasama, Kasamasa. No, dice, no, edifícate a ti mismo. No hay intérprete, edifícate a ti mismo. Y ahora él va a explicar por qué. El apóstol Pablo es minucioso a la hora de explicarse, pero yo creo que aquí es cirujano. Sigue hablando. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Qué bonito. Para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Explica Sí. un poquito eso? Vale. Él dice, si entra un inconverso y nos ve a todos chillando, se va. No encuentra beneficio. Dice, pero si entra un inconverso y hay alguien que diga, y hay uno que diga, el Señor está diciendo que pito, que flauta, que tomate y lechuga. Y el que ha entrado dice, pito, tomate, lechuga. Claro, pero si no hay intérprete, pues no pongáis todos a chillar como si no hubiese mañana. Edifícate a ti mismo y con orden. Y si hay un intérprete, tiene que decir lo que te está diciendo. Exactamente. Mira, las lenguas pueden ser para edificarte a ti mismo. Las lenguas pueden ser para edificarte a ti mismo o pueden tener un mensaje tras de ellas que precisa un intérprete. ¿Y ¿Para se, qué? ¿Y se lo dices a esa persona o...? No, o bien, evidentemente ya estamos hilando muy fino. Puedes dirigirte a la persona en concreto porque Dios te haya revelado que la persona sea en concreto, pero si tú estás entendiendo, en mi iglesia ha pasado, hermano. En mi iglesia ha pasado. La solita. Y cuando uno escucha, mira, cuando uno escucha hablar en lengua así, eso no sabe, va, bebé. Claro. Eso Se nota, no sabe, va, se bebé, nota. bebé. Hablando de una forma que te ponía los pelos como escarpia. De una forma no normal. Se ha levantado otra persona y ha dicho, está diciendo tal. Y ha salido la persona en cuestión llorando, se arrepintiendo de su pecado en ceniza y en cilicio. ¿Qué ha pasado? Claro, es que cuando hay orden, está el Espíritu Santo. Donde no hay orden, no está el Espíritu Santo. Y si no hay intérprete y se queda ahí hablando. A ti mismo. A ver, si no hay Que no intérprete, chilles, está diciendo. si no hay intérprete, Dios es un Dios de orden. Si no hay intérprete, Dios no puede estar queriéndole hablar a alguien. Dice, cállate y edifícate a ti mismo. Claro. Pero si hay alguien que necesita esa palabra, o bien sea que Dios lo... Por eso he dicho que ¿cuál es el mejor don? El que se precisa en ese momento. Si entra alguien con una necesidad concreta, con una palabra de ciencia, con un espíritu de discernimiento, o con, no sé, o con una necesidad concreta. Y yo he estado en sitios, hermanos, en los que ha entrado una persona, un hermano, ¿vale? Que ha entrado, quien quiera que sea, y toma, el Señor me ha dicho que te dé esto, toma. Eso es el don de ayuda. Necesitas esto, toma. Y este ha dicho, pues sí, hermano. Ha pasado así muchas veces. Claro, ¿por qué? Porque Dios es orden y Él sabe ministrar los dones que ha puesto en cada uno de nosotros para beneficio de su pueblo. Y si, por ejemplo, una joven las recibe con ese fuego, pero no son para interpretar. Vale, estamos hablando de un caso concreto en el que Dios visite a una persona por primera vez con el don de lengua y salga, vale, bien, vale. Pero por norma general las enseñanzas son eso, para encauzar el orden en la iglesia. Las enseñanzas son para encauzar el orden legítimo en la iglesia. Si yo pregunto, si Dios, aquel día que no tenía nada que hacer, que Dios que no tenía nada que hacer aquel día,
se puso a enseñar eso, pues tendremos que hacerle caso, digo yo, ¿no? Y entonces, pastor, en el día ese de Pentecostés que hablaban todos en lenguas, Pero primeramente que ellos estuvieron hablando en lengua. Lo hemos enseñado. No estuvieron hablando en lengua. Cada uno empezó a hablar en diferentes sí que idiomas. dijiste, sí, vale. Vale. Y aquello sí precisamente se precisaba de lo contrario aquí. Aquí se está pidiendo orden, quietud y frialdad. Pero allí precisamente lo que se esperaba era esperpento, ruido y que todo el mundo se diese cuenta. ¿Vale? Es que son dos casos totalmente diferentes. Vale, venga, vamos a continuar, que de acabarlo hoy os va a ser como quedó. Vale. iba a decir una cosa, pero está grabando. ¿Eh? Que iba a decir una cosa, pero está grabando. Luego te la digo a ti. Vale. Te quedas pillado. Vamos a ver, no vamos a dedicar esto más tiempo, ¿vale? Vamos a ver el Espíritu Santo en el engendramiento de Cristo. Hostia, eso tiene profundidad, ¿eh? Ni sé escribirlo. El Espíritu Santo en el engendramiento de Cristo. Engendramiento. Vale. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo a la pregunta de María, ¿y cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Vale. Lo primero que tenemos que decir es que la persona que es divina, la persona que es divina, que es Dios, no fue creada. ¿Qué fue creado? La manifestación, ¿no? El cuerpo. La persona divina no tiene origen, porque es Dios. ¿Eh? El espíritu no, fue el cuerpo, el embrión. Bien. Lo que es creado es el cuerpo, pero la persona divina, que es la segunda persona de la deidad, ¿vale? Eso no tiene origen. Él ya era. ¿Vale? Él ya era. La persona no es creada. Lo que es engendrado es el cuerpo. El cuerpo de Jesús sí tiene origen. La persona divina no tiene origen. ¿Vale? ¿Entendemos eso? El cuerpo de Jesús sí fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero la persona divina no fue engendrada, porque Él ya era. Ahora bien, María aporta su vientre y todo el mecanismo maternal que se precisa. Pero quien engendra es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo engendra, usándose del mecanismo maternal como mujer de María, lo que hace es
según la Escritura, que el poder del Altísimo incide en ella, cubriéndola de tal forma que el ser que nace es santo. Entiendan esto. La intervención divina del Espíritu Santo en el seno de María genera en que el ser que nazca sea santo. O sea, al no precisar de varón, no trae la imagen caída de Adán, no trae el pecado original, no trae mancha ninguna de pecado, ni ningún atisbo o haz de luz que pueda relacionarse con el estado caído de Adán. El Espíritu Santo engendra de forma que el ser que nace es santo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Porque esto es línea maestra, esto es fundamento, esto es primordial. María aporta su vientre con todo el mecanismo de mujer que tiene en ella, pero quien engendra es el Espíritu Santo. No hay forma ni manera de que en María pueda haber transmisión ninguna, ni de pecado original, ni de naturaleza pecaminosa, ni de estado caído, ni nada que se le parezca. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta? ¿Algo que queráis saber acerca de esto? ¿Lo sabéis todo? Lo has explicado también, que no tenemos preguntas. ¿Te has dado cuenta? ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta? Preguntar algo acerca de esto. Digo que Adán, antes de pecar, también fue como Jesús, ¿no? Adán era inocente, Jesús era santo. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo, Adán, es parecido. ¿Vale? Adán fue creado en un estado de inocencia, pero Adán no era santo. ¿Vale? Dice, el santo ser que nacerá de ti. María. De María, exactamente. Ha intervenido de tal forma que en él no hay mecanismos de pecado, no hay herramientas sucias, no hay capacidad de poder en él generar mal. Sin embargo, Adán era potencialmente Adán podía pecar y podía no querer pecar. ¿Vale? Era como los ángeles. Bueno, si entramos a filosofar y a divagar, pues podemos hacerlo. Pero vamos a intentar mantenernos en teología. Adán fue creado en un estado inocente, pero con la capacidad de poder pecar y con la capacidad de poder no querer pecar. Eso era un estado de inocencia. Pero Jesús no fue creado en un estado inocente, porque si no, hubiese ocurrido casi que con total seguridad lo que ocurrió con Adán. Dios se provee de un ser más especial que con Adán. Y a diferencia de crearlo inocente, lo crea santo. Se encarga el mismo. ¿Eh? Se encarga el mismo. Se encarga el mismo de hacerlo. Bien. Lo que no tenía es concupiscencia. Yo comparto eso, hay mucha gente que no lo comparte. Pero yo comparto que Jesús no heredó la concupiscencia caída de Adán. Una persona santa no puede tener concupiscencia. La palabra concupiscencia es epistumeo o algo así, que es deseo, ¿vale? Y deseo se puede desear para el mal o para el bien, pero yo comparto lo que tú. Yo comparto que cuando nosotros heredamos la concupiscencia de Adán, la heredamos corrompida, la heredamos con tara, esa es la palabra correcta, la heredamos con tara, ¿vale? Y esa tara tiene una inclinación, que es, pues, ver una cosa y desearla poseído por la carne, ¿vale? Envuelto en un envoltorio diabólico, satánico y envuelto en pecado. Yo pienso como tú que Jesús, al no poder pecar, Jesús no tenía concupiscencia. Porque si en Jesús llega a haber concupiscencia, en él se hubiese levantado mayor o en menor medida el deseo de querer pecar. Y ya solamente el hecho de levantarse en él el deseo de querer pecar
ya hubiese invalidado el sacrificio, hubiese habido una tara, hubiese habido algo corrompido en él. Y la Biblia me dice que el ser que nace de María es santo. Y no puede haber un ser santo cuando Santiago apóstol dice que cada vez que uno es tentado por su concupiscencia. Dice que nadie diga que es tentado por Dios, sino que cada uno, cada vez que es tentado por su concupiscencia. ¿Vale? Lo leemos, vamos a buscarlo. Busca en la concordancia o concupiscencia. Vamos a leer Santiago. Por eso el pecado no está en el ADN, sino está en la concupiscencia. Muy bien. Porque hay gente que cree... Yo no quería entrar ahí porque sé que nos va a llevar otros 20 minutos. Pero vamos a ver, hay mucha gente que... Ahora vamos a hablar de eso. ¿Eh? Santiago 1:14. Léelo. Vale. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué hace la concupiscencia? Seducir, atraer. ¿Vale? Deseos. Lo dice muy bien, dice... Es 1:14. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Muy bien. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es. La concupiscencia da a luz pecado. Si bien es verdad que la concupiscencia que nosotros heredamos es una concupiscencia con tara, una concupiscencia con errata, ya con inclinación al pecado. Por eso Jesús no podía nacer con esos mecanismos, porque si Jesús llega a nacer con esos mecanismos hubiese sido también propenso a pecar, ¿vale? Jesús era impecable no porque fuese Dios, que también. Jesús no era impecable no por ninguna otra cosa, sino porque en él no había herramientas, no había mecanismos para poder pecar, ¿vale? Ya explicamos en otra ocasión, o no quiero haber explicado eso. Jesús podía ser tentado en otra forma, de otra manera, no por su concupiscencia. Sí, lo predicamos, es verdad. Jesús podía ser tentado porque eso es otra obviedad, que Jesús fue tentado, porque si Jesús no fue tentado, aquello fue una pantomima en la que el mismo diablo participó, ¿vale? Si Jesús no hubiese sido tentado, no hubiese podido haberse compadecido de nosotros, con lo cual que Jesús fue tentado es una obviedad, ¿vale? Pero ¿en qué forma fue tentado Jesús? ¿Por su concupiscencia? No, por su voluntad. Jesús fue tentado acerca de querer o no querer hacer su voluntad. ¿Qué es ser tentado? La palabra, lo que engloba la palabra tentación es la disyuntiva de decir, hago lo que deseo o obedezco a Dios. Eso es tentación, ¿vale? Y Jesús evidentemente no fue tentado por medio de la concupiscencia, sino que fue tentado por medio de manifestar su voluntad, diciendo, hago lo que debo u obedezco a Dios. Y alguno podrá decir, pero es que él era Dios. Pues ya prediqué en su tiempo que más gloria tiene todavía. Porque ¿qué hubiese precisado Jesús para salir de aquel sitio? Hacer así, ya está. Así, ya está. No lo soporto, no lo hago más. Sin embargo, teniendo mecanismos para poder salir de aquel despropósito, de aquella ruina, aun teniendo poder para hacerlo, no lo hace. Eso sí que fue una tentación. Porque tú y yo, ¿qué podemos hacer cuando somos tentados? Soportarnos, revolcarnos y decir, ¡ah! Pero él cuando siente aquello dice, yo no quiero sentir esto, fuera, hala, se acabó. Manifiesto lo que soy y... Amén, gloria. ¿Vale? Y alguno me dirá, hombre, pero es que él era Dios y no sabía ya lo que iba a ocurrir. Sí, pero cuando diseñó el plan no tenía ese cuerpo que lo limitaba y lo llenaba de sentimientos extraños. Lo dice la Biblia, dice, y el Espíritu le impulsó al desierto. Ese detalle es muy importante. También se Vale, lo de la sangre. Lo de la sangre. Hay quien hace mucho matiz y hay quien le pone muchísima importancia en que también es una obviedad que Jesús recibe la sangre de su madre María
y los cromosomas, para que nazca un bebé se necesitan 46 cromosomas, 23 de la mamá y 23 del papá. Evidentemente del papá no los recibe, pero de la mamá sí los recibe. Y Jesús recibe la sangre y todo el sistema sanguíneo, nervioso y todas partículas, moléculas y lo que quiera que tenga que recibir de la madre, porque eso es una obviedad. Y hay quien dice, pero vamos a ver, si la sangre de Jesús era santa, ¿cómo es que él recibió la sangre de María? Él ha apuntado muy bien de que el pecado no es algo material, el pecado es algo espiritual, no se transmite en el ADN ni en la sangre, el pecado se transmite en algo inmaterial, en el alma, en el espíritu, en la concupiscencia. O sea, el que Jesús tuviese sangre de María y fuese santo, es totalmente viable. Cuando se habla de que la sangre de Jesús era santa y que la sangre de Jesús nos perdona de pecado, no está hablando que la sangre en sí perdone, sino más bien que esa sangre fue derramada y el ser que de donde derramó esa sangre era santo, era puro, era limpio, sin pecado. Pero la sangre ni contiene ni deja de contener el pecado. No. En la sangre no hay ni pecado, ni suciedad, ni santidad, ni nada. Es por lo levítico, ¿no? Todos los sacrificios. Claro, todo eso son sacrificios, ceremonias, liturgias que representan algo. Pero en sí la sangre no representa ni santidad, ni limpieza, ni nada. Es una forma de representación, de recreación, que sobre ese animal recaía la culpa que nosotros merecíamos. Cada vez que un judío o alguien sacrificaba un animal, decía, mi sangre debiera de ser vertida, la culpa debiera de recaer sobre mí, pero Dios en su gracia, por su misericordia, la hace recaer sobre él. Y cuando esto ocurre en Cristo, pues la misma tipificación. Nosotros deberíamos de cargar con nuestro pecado, nuestra ruina, pero Él ha vertido su sangre, ha muerto en favor de nosotros. Por eso se dice que la sangre de Jesús es capaz de perdonar pecado, de limpiarnos y de liberarnos. Pero no porque en la sangre haya un poder especial, sino porque esa sangre vertida representa la justicia divina que ha recaído sobre su propio Hijo. Yo he escuchado todo lo que se sacrificó antes era como un anticipo. Era prototipos del verdadero tipo, claro. Ya en el Cristo, Claro, dijimos un día que cuando Juan el Bautista ve a Cristo, dice, ese ya no es el pecado de una casa que quita el pecado de una familia, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú ibas donde el sacerdote le decían, este es el Cordero de Jesús, de Virginia y de su niño, ¿vale? Este es el Cordero de Lucas, quita el pecado de Ramón, de Bersabé y de Yared. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo lo que me refiero es que decían que antes los sacrificios tapaban el pecado. Sí, lo tapaban. Pero no lo quitaban. No lo quitaban, claro. Eran remitidos. Eso lo dice Hebreos, claro. Vale. Lo tapaban. El Espíritu Santo en el engendramiento de Cristo. Ha quedado claro, ¿no? Que la intervención del Espíritu Santo lo que hace es engendrar y usar el vientre de María con todos sus mecanismos de mujer para poder darle vida a ese cuerpo. Que la persona divina no fue creada, que lo que sí tiene origen es el cuerpo, pero la persona ya era. ¿Vale? Vamos a hablar, son las 8:05, no nos va a quedar mucho tiempo porque todavía hay muchas cosas. Tenemos que hablar del sello, de llenura, del Espíritu Santo como intercede por nosotros, la unción, la obra de resistencia del Espíritu Santo. Todo eso no nos acordamos por ¿Lo eso. querías hacer ahora, pastor? Sí, pero yo creo que... Te quedan todavía 2 o 3 clases. Pues no sé, pero vamos, yo creo que aquí hay menos material que en lo otro. Vale. Sello. El Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Tiene que acabarlo hoy. Sacar bocadillos. Pues yo no tengo problema ninguno. No por los bocadillos, sino por tampoco, tira. Por acabar. Ayer dijo que predicaba la silla. Segunda de Corintios 1:22. Sello. Segunda de Corintios, pastor. 1:22, ahora me quito. Y Efesios 4:30. Vale. Apuntarlos y los leemos.
Siéntate. No, porque grabo peor. ¿Sí? Mejor así, sí. Y te tienes que comprar un trípode o algo de Lo eso. tengo en casa, sé por no bajarlo tanto. Problema. Luego, como te mueve... Si el rollo está en hacer, mover... Sí, claro, si luego como se mueven más que los precios, ¿cómo hago un trípode? Hago... Segunda de Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ese, segunda de Corintios 1:22. Vale. Efesios 4:30. Isaías, léelo tu hijo. Yo. Sí. Sí, igual. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. Lee tú el tuyo, hecho. Nunca soltéis los textos hasta que no pasemos a otra cosa. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vale, lee tú el tuyo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuisteis sellados para el día de redención. Muy bien. Que los dos textos en su conjunto enseñan qué representa, qué quiere decir el sello. Leedlo, por favor. Acaba uno y empieza el otro. Me da igual, en el orden. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuisteis sellados para el día de redención. Muy bien. ¿Alguien podría decirme en qué consiste el sello? ¿De qué nos habla el sello? ¿De tener el Espíritu Santo dentro? Sí, pero está hablando que el sello enseña una cosa. ¿Para qué sirve el sello? Compromiso. Leedlo otra vez los dos textos en alto, por favor. Más alto, a ver. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. La salvación, ¿no? Claro. Garantía, seguridad. Corintios dice las arras de nuestra herencia. ¿Qué eran las arras? Sonillos. Claro, era una señal de compromiso que certificaba que el matrimonio se consolidaría. Y lo que él dice, lee tu texto, Isaías. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. Con el que fuisteis sellados para el día de la redención. El sello garantiza que un día seré o pasaré a ser posesión suya, que seré suyo. El sello me habla. El sello me habla. Por favor, atender, esto es hermoso. El sello me habla de propiedad. El sello me habla de propiedad. El sello me habla de seguridad. Me estás dando alas, pastor, ¿eh? Pastor, ya empezamos con este calvinista. Ya está, ya está. Y el sello me habla de garantía. Vale. Jesús. Estoy tirando del arminianismo, pero esto me tira del calvinismo. Apuntar los dos textos y leerlos en casa, por favor. Sello me habla de garantía, de seguridad, de propiedad. Lo que garantiza el sello es que un día le veremos y estaremos con él por una eternidad. Y si ha sido sellado por el Espíritu Santo, ¿cómo puede perderlo? Luego, si nos da tiempo, pues luego, mira, hay aquí un apartado que digo, en la salvación se puede perder o no se puede perder, se puede apostatar o no se puede apostatar. Apostatar, sí. Perder, yo creo que no. Un apóstata. Apostatar es que la rechazas, que la pierdes porque tú quieres. Bueno, se puede perder la salvación. Pero porque quieres. Ah, claro, evidentemente, la salvación no se va. Pero es que Pero siempre... la apostasía no es la negación de la obra del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo no ha hecho esto en mí, no ha sido así. No. Es verdad que tú has sido así. Cuando habla de apostasía, habla de un estado en el que tu comportamiento
tu comportamiento habla totalmente en contra de tu fe o de lo que de lo que has profesado una vez. El estado de apostasía es un estado mental y de una conciencia reprobada a tal punto de una práctica de pecado que tus hechos, tu forma de actuar, no es que no haya una forma de perdonarte, ni que te comportes de una forma tan aberrante que Dios no te pueda perdonar, porque no hay pecado ni vida tan sucia que Dios no pueda perdonar. Es el estado en el que ha entrado tu mente, un estado réprobo, un estado de apostasía, un estado en el que ya eres incapaz de pedir perdón ni de arrepentirte, un estado de oscuridad tal en una práctica de pecado que ahora lo vamos a ver, no sé si nos dará tiempo. Dice, a los que pecan, a los que después de haber gustado el don celestial, dice, pecan deliberadamente. O sea que el apóstol da por hecho que después de haber gustado el don celestial se puede pecar deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? Pecar deliberadamente, solamente puede pecar deliberadamente quien ha tenido conocimiento de algo y dice, ahora no, que no, y lo hace. Los que pecan, pecan en ignorancia. Pero el que peca deliberadamente es porque tiene conocimiento previo. Te dice, no vayas, no entres, no cojas, porque si te dice tú, pues lo voy a hacer. Eso es pecar deliberadamente. ¿Vale? Y el apóstol enseña que puede hacerse eso. Dice, quien después de haber recibido y después de haber gustado y después de haber practicado, dice, peca deliberadamente, dice, ya no queda sacrificio posible para él, ni nada que se le parezca. ¿Vale? Pero bueno, vamos a intentar llegar. Sello, llenura. No vamos a pararnos mucho tiempo aquí, a ver si es que nos puede dar tiempo, ¿vale? Si vosotros veis que os cansáis, me lo decís. Llenura. La llenura, búscame el sello del Espíritu Santo, que yo juraría que lo he apuntado y no lo he apuntado. La llenura es la vida espiritual que hay en nosotros, que clama por una liberación de los tres grandes poderes que intentan hostigar al creyente. ¿Cuáles son los tres grandes poderes, los tres grandes enemigos del creyente? El mundo, Satanás y la carne. Exactamente. Cuando nosotros recibimos la nueva vida, cuando nosotros recibimos la nueva naturaleza necesita ser alimentada por la vida del Espíritu. ¿Vale? Pero estos tres enemigos lo que intentan precisamente es ser llenos del Espíritu. Búscale. Ser llenos del Espíritu. Sí. Sí, ser llenos del Espíritu. No es embriaguéis con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Nuestros tres enemigos lo que buscan precisamente es impedirnos ser llenos del Espíritu. Porque saben ellos que siendo llenos del Espíritu podemos practicar las cosas de Dios y podemos andar en crecimiento y en prosperidad y éxito cristiano. Entonces nuestros tres enemigos, el mundo, el diablo y la propia carne, se levantan en contra de todo esto para impedirnos ser llenos del Señor. Le tiene, creo que es Efesios, ¿no? Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con Ahora himnos, nos dice cómo ser lleno. con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Dice, así como uno haciendo acopio de alcohol se emborracha, uno haciendo acopio de las cosas santas se llena. Amén. Alabando, leyendo, meditando, estudiando, orando. Hoy he escuchado un mensaje del Raúl que hablaba un poco de esto, que decía, nos llenamos del mundo y no podemos usar al Espíritu Santo. Claro, evidentemente. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de la intercesión. Vamos a hablar de la intercesión y para la semana que viene vamos a dejar la unción, que hay una mala interpretación de la unción. Bueno, vamos a hablar de la intercesión y de la unción y ya dejamos para la semana que viene la obra de resistencia del Espíritu Santo
y si el Espíritu Santo o la salvación se puede perder o no, ¿vale? Pero vamos a tocar la intercesión y la unción, ¿vale? Venga. Sí, vamos a tocar lo de la unción porque hay una mala interpretación muy rara acerca de lo que es unción. Primero vamos a ver intercesión. La obra de intercesión, evidentemente sobra decirlo porque yo ya doy por entendido que vosotros sabéis lo que estamos hablando. Todo esto, sello, llenura, unción, intercesión, es obra que el Espíritu Santo realiza en favor del creyente, ¿vale? Yo ya doy por hecho de que vosotros sois expertos y no necesito explicaros una cosa que entiendo que es obvia. Yo pienso, pastor, en muchos aspectos. Dime lo que piensas, vas hijo. rápido. Pienso que vas un poco rápido. Sí, yo también lo pienso. Que luego lo vemos otra vez en YouTube. Yo también lo pienso. Pero es que ¿sabe qué pasa? Que yo quiero examinarme. Bueno, la semana que viene nos vamos a poder examinar. Nos examinaremos de la siguiente. Yo también sé que vamos muy rápido porque en cada uno de estos puntos pues, podemos echar mucho tiempo. Pero es que llevamos como 5 o 6 semanas con esta doctrina y no quiero demorarme mucho. Porque quiero acabar dando el curso. Una cosa que lo está grabando. A ver si lo puedo grabar. Intercesión. La obra de intercesión del Espíritu Santo en nosotros. ¿Vale? Romanos. Interce. Romanos 8. Intercesión. 8, 26 y 27. ¿Hechos has dicho, pastor? Romanos. Romanos. Venga, quien le tenga que le lea, por favor. Vamos, Honor, venga. Romanos 8, 26. Venga, Rubén, dale. Léelo a Ronchu, venga. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Genial. Muy bien. Aquí vamos a romper una lanza en que hay gente que piensa, interpretando aquí, que dice que el Espíritu Santo es el que pide por nosotros. Y el texto no dice eso. Intercede. Eso. Lo que dice el texto es que de alguna forma influye, incide en nosotros para que pidamos como conviene. Pero sería una incongruencia de que el Espíritu Santo orase por nosotros. No nos haría falta orar. ¿Eh? No nos haría falta orar. Nada. El Espíritu Santo lo que hace es, lo voy a citar tal como lo he escrito esta tarde. Él conoce mejor que nadie nuestros deseos y necesidades, que eso es lo que dice el texto. Él conoce mejor que nadie nuestros deseos y nuestras necesidades. Y no es que pida por nosotros a Dios, sino que estimula a que oremos de una forma correcta. Lo repito otra vez. Él conoce nuestros deseos y necesidades mejor que nadie, aún mejor que nosotros mismos, porque evidentemente nosotros desconocemos cosas que Él sí conoce. Él conoce nuestros deseos y necesidades mejor que nadie, y no es que pida por nosotros a Dios, sino que estimula a que oremos de una forma correcta. Él intercede a favor de nosotros, nos enseña el camino correcto para orar, nos enseña. Pero según la voluntad de Dios. Claro, evidentemente. Él es el encargado de establecer, de generar en nosotros la voluntad de Dios. Y te dice, pide así, condúcete así. Bien. ¿Vale? Muy bien. Porque muchas veces queremos que Dios nos otorgue cosas que no están en su voluntad. Y pedimos sabiduría cuando lo que necesitamos es sacrificio. Y pedimos, no sé, que nos dé capacidad en este área cuando lo necesitamos, cuando lo que necesitamos es capacidad en esta otra área. Él hace que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y cuando confluye una petición apasionada con la voluntad de Dios, crecimiento.
Dios dice, necesitas X. Y ahora el Espíritu Santo dice, ora por X. El Señor dice, necesitas tal. Necesitas tal porque, es que esto es muy profundo ahora. Necesitas tal porque lo que yo tengo diseñado para ti, el propósito que yo tengo para ti, la labor que yo tengo para ti, es esto. Tú eres carpintero, pide porque se te facilite madera. Repetirme la vulgaridad, ¿vale? Tú eres carpintero, pide que se te... madera. Y el Espíritu Santo dice, madera, ora por en esta línea, de esta forma, de esta manera, conforme a la voluntad de Dios. Intento poner estos ejemplos tan infantiles y tan crudos para que lo entendamos, ¿vale? Para que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y Él intercede por nosotros, generando en nosotros deseos y necesidades estimuladas por su sabiduría infinita del conocimiento que tiene acerca de nosotros. ¿Vale? Unción. Y lo dejamos aquí. Bien. Tengo que deciros de primera mano que por mucho que vosotros escuchéis, que por mucho que vosotros veáis, la unción no crece. Es la misma. Uno no tiene más unción, ni tiene menos unción, ni la unción se van cuando no oro. Esos son todos mamandurrias, memeces de proporciones industriales. Estás ungido. Es mentira. Eso es argot cristiano. Eso es vocabulario inventado. Pero se suele decir mucho. Mucho. Pero todo esto afectado por las macroiglesias y por lo que vemos por la tele y demás. Claro. Pero yo voy a enseñar qué dice la Biblia. No hay ni un solo texto, ni que diga, ni que se le parezca, ni que insinúe, ni que la unción crece, ni que la unción mengua. Si no hay ni tan solamente un texto, ni que insinúe, ni que hable de que la unción crezca, ¿por qué nosotros decimos que la unción crece? No hay ni un solo texto que diga o se le insinúe que la unción crece cuando oro, cuando ayuno, cuando vigilio. No le hay. Ese día estaba ungido. Ese día estaba Pues eso es algo cristiano, vocabulario de cristiano. Me voy a poner malo, lo anticipo, ¿eh? No, si te estoy viendo ya. ¿Pero por qué, Bebe agua, chacho, bebe agua. No. Que llevo como 20 días sin parar y el cuerpo pues dice que... Primero de Juan 2:27. Venga, por favor, que acabamos con esto. Unción. Primera de Juan 2:27. Ahora vamos a descifrar qué es unción. Venga. 2:27. Y le tenga que le lea. Están preguntando por aquí, ¿el respaldo es lo mismo? ¿Qué es el respaldo? El respaldo es otra palabra inventada de algo cristiano. Eso es, vale. Lo que la Biblia, lo que nosotros llamamos unción o respaldo, la Biblia lo llama llenura. Eso es. Pero la unción que vosotros Echu, recibisteis saque más agua al pastor. de él permanece en vosotros. Sí. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Muy bien. Léelo otra vez. Pero la Despacito, unción sin que nervios. vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Muy bien. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Muy bien. ¿Alguien sabría decirme qué es unción ahí? Léelo otra vez, Quique. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo. Es como cuando dice a los apóstoles, cuando no sepas qué decir, el Espíritu Santo... Muy bien. Vale. Ahora vamos a descifrar qué es unción y lo vamos a basar en la Biblia. Unción es
Capacitación para la realización de una tarea. Unción es capacitación para la realización de una tarea. Cuando tenía que ungir a un rey, cuando tenían que ungir a un profeta, o tenían que hacer los diferentes ministerios que había, se les ungía. ¿Sabían bien qué representa el aceite en el Antiguo Testamento? Al Espíritu Santo, a la unción. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, con él ya recibimos la unción, que es la capacitación para la tarea que hemos estado hablando hace media hora. Usted tiene una tarea. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, esto es impresionante. Cuando recibe el Espíritu Santo, la tarea que tiene que realizar y la unción o habilidad para realizar esa tarea. ¿Entienden eso, por favor? Recibo el Espíritu Santo, cuando recibo el Espíritu Santo, la inserción al cuerpo, un diseño, una tarea, y en ese diseño o tarea también recibo la capacitación para realizar esa tarea. ¿Usted cree que Dios le va a enviar a ser fontanero y no le va a equipar para ser fontanero? Cuando Dios le llamó a la salvación, vamos a predicar cuando acabemos de la serie del reino acerca de esto. Llamados a ser. ¿Llamados? Llamados a ser. Romanos capítulo 1, verso 1. Y al Espíritu Santo lo recibimos cuando aceptamos a Jesús, ¿no? Claro. Cuando crees. Recibimos al Espíritu Santo, recibimos la habilidad y recibimos la tarea. A ver, creo que es Romanos capítulo 1, verso 1. Creo que sí. Lean Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio. No. Mira, agua tienes. Ahora es primero de Juan. ¿Tienes agua, pastor? Sí, tengo agua ahí, cariño. Tengo aquí agua. Capítulo 1, verso 1. Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Muy bien. Ahí aparece llamamiento, tarea y habilidad. Léelo otra vez. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Muy bien. Si se dan cuenta, ahí aparece llamado, tarea y habilidad. Romanos capítulo 1, verso 1. He sido llamado a tal, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a tal, apartado. Llamamiento, tarea y habilidad. La unción es la capacitación o la habilidad para desarrollar la tarea. Cuando Saúl es ungido como rey, recibe la capacidad, recibe la habilidad para realizar esa tarea. Jamás nunca Dios nos hubiese llamado sin una tarea, porque Dios es un Dios de propósito. Bonito, respalda, ¿no? Vale, llámalo así. Yo prefiero llamarlo llamamiento, tarea, habilidad. Sí, me refiero cuando te manda algo. Por ejemplo. Te manda ya respaldado. Bien, vale, si puedes, se puede utilizar con esa terminología. Cuando Dios llama, llama con propósito. Porque Dios no te llama y dice, bueno, pues siéntate para allí. No. Él te llama con una tarea, con un propósito. Y ahora, si Dios te dice, te llamo, te comisiono y te habilito. Te llamo, en mi llamamiento y propósito, y evidentemente si yo te llamo a una tarea, pues te voy a dar la habilidad, la capacidad para desarrollar esa tarea. ¿Vale? Si podemos ir sacándonos de nuestro argot y de nuestro vocabulario farandulero, evangélico, filadelfítico, aleluyístico, el que la unción crezca, que la unción mengua, que tenemos más unción, que tenemos menos unción, cuando oro tengo más unción, cuando... Soy benigno. Sí, totalmente. Los neopentecostales confunden mucho por el tema del Antiguo Testamento. Cuando venía Sansón, el Espíritu Santo, y en ese momento lo capacitaba para... Entonces creen en ese momento de que el Espíritu Santo te llega de ti,
Pero cuando ya Jesús muere y somos justificados y bendecidos, Quiero romper una lanza en favor del neopentecostalismo. Porque siempre hablamos de ello en tono peyorativo. Pero yo pienso que hay muchas cosas del neopentecostalismo que son aprovechables. Yo lo creo con todo mi corazón. Evidentemente, la prosperidad, la confesión positiva, el declaro, el reino aquí y ahora, eso no es aprovechable. Eso es punto. Sí. Pero hay otras cosas que sí son aprovechables. Sí. Has dicho ahora de declarar, pero si yo declaro y voy andando, la fe va creciendo. Es decir, si yo confieso, no llego, no alcanzo, mi fe se debilita. Vale. Y ellos van declarando, Yo llego, yo alcanzo. Bien. Yo os voy a enseñar ahora la forma de declarar bíblicamente. Ya hemos acabado por hoy en neumatología, ¿vale? El declarar positivismo, eso no es de Dios. Declaro mi sanidad, declaro que soy rico, declaro que avanzo. ¿Qué declaro yo? Declaro que soy un hijo de Dios. Declaro que soy limpio con tu sangre. Tu palabra enseña cualquier promesa a la que quieras aludir. Muy bien. Ahora, pero yo declaro mi sanidad. Declaro que avanzo. Declaro que prospero. Eso es positivismo que engaña a la mente. Pero la Biblia tiene resultados cuando se la cita. El salmista declaraba antes que todos los neopentecostales: porque te abates dentro de mí, alma mía. Confía en Jehová tu Dios. Él es tu roca y tu fortaleza. Eso es declarar. ¿Qué es declarar? Hace uso de un decreto. Ahora el alcalde de Bilbao dice: yo decreto que quien se levante a las 7 cogerá tomate, a las 8 cogerá filete y a las 10 sándwich. Y ahora yo digo: declaro que a las 7 voy a recoger tomate, a las 10 sándwich, a las 11... ¿Por qué? Porque estoy declarando en base a un decreto, en base a la Biblia. Pero yo no puedo declaro sanidad, declaro prosperidad, declaro que pisoteo, declaro... No, yo declaro que soy un hijo de Dios. Declaro que he sido limpio con la sangre de Cristo. Declaro que confío fielmente en la palabra del Señor. Todo lo que se declare conforme a la palabra, conforme a la Biblia, conforme a la doctrina, eso se declara conforme escrituralmente. Pero claro, ellos han llevado esto al extremo de hacer de esto un show, que yo he visto a gente de decir aberraciones. Declaro, no sé. Y no aceptamos una respuesta. De eso. No sé qué, cosas así, muy fuertes. Ah, que Dios es mi, no sé, Dios. ¿Qué iba a decir Millarel? Si Millarel le dijo 4 cosas, me obedece 2. Es que nosotros hemos usado mucho ese vocabulario. Lo sé, pero no aquí, en toda España. Todo el mundo. En toda España. Pero que tampoco sí es la palabra, es la intención que hay detrás de la palabra. También. En toda España. El neopentecostalismo ha hecho mucho mal en nuestra misión. ¿Y eso qué? O sea, se han insertado entonces. Pastor, yo no he nuestro- dicho que sea mala la palabra, eso de declarar, yo no he dicho que sea mala, sino la intención que hay detrás de la No, palabra. no, es tan mala la Sí, palabra como la yo intención. declaro esa palabra porque mi mente es para hacerme rico. Mira, Y con egoísmo, puro egoísmo. Y esto se lo he enseñado al coro. Lo que cantamos tiene que ser bíblico. Lo que cantamos tiene que ser bíblico. Nuestras alabanzas tienen que ser bíblicas. No puede ser, no podemos inventarnos y inventarnos cosas que no son bíblicas. Las alabanzas tienen que ser bíblicas. Tienen que ser doctrinales. Yo conozco un caso gracioso de declarar. Un gitano fue a una obra y buscaban a uno de primera y no sabía el gitano nada de obra y dice: me declaro oficial de primera. Se iba a hacer un muro en la mangó con el gitano y todo. O sea, que no... Nosotros tenemos que declarar. Mira, os voy a enseñar un ejemplo bíblico de declaración. Un ejemplo bíblico de declaración. Romanos capítulo 4, creo que es el del 18 al 19. Chacho, una hormiga voladora se apoya en la otra. Esto es un ejemplo que tiene. Romanos capítulo 4, del 18 al 19.
No, 4 del 18 al 19. A ver. A ver, no vamos, Eso, Él creyó en esperanza eso. contra Escuchen. esperanza. A ver, para desde llegar- el 17. Vale. Como está escrito, Eso te es. he puesto por Muy padre bien. de muchas gentes. Pero, ¿cómo empieza? Como está escrito. ¿A qué apela Abraham? A lo escrito. Sigue leyendo. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sigue leyendo. Y no se debilitó en la fe al Al considerar considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Escuchen ahora. O la esterilidad de la matriz de Sara. Sino que, Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mira Y cómo no declara Abraham. solamente- Nos vale. Mira cómo declara Abraham. Mira cómo declara Abraham. Yo soy viejito, mi mujer es vieja, pero yo tengo palabra. Eso es declarar. Tiene palabra de Dios. Claro. Yo tengo 100 años, mi mujer no solamente tiene 100 años, sino que es estéril, pero yo escucho lo que Dios me ha dicho. ¿Has visto? Si me pongo un poco rápidamente. Eso es declarar. Pero yo tengo que declarar Biblia. No declarar lo que a mí me apetece y que Dios está a mi servicio. No, no. Dice Abraham, ¿cómo? Yo sé lo que he escuchado y lo voy a hablar. Dice el salmista, creí, por lo tanto, hablé. ¿Qué tengo que hacer con lo que creo? Hablarlo. Venga, más. La declaración de Elías por mi palabra. Pues esos son casos concretos, puntuales. Casos muy concretos, puntuales. Que requerían de esa forma, de esa manera, de esa hechura en aquel momento concreto. Claro, claro, ese momento concreto, con un llamamiento muy específico, muy concreto. Pero las normas, las reglas, las bases son que el creyente tiene que estar sometido a la palabra con unos parámetros bíblicos, doctrinales y con unos cauces escriturales. Sara también caminó en la palabra. Claro, luego por la noche. Que no la decía, pero la creyó. Sí, por supuesto, evidentemente. Tarda un rato en esto. Cuando grabas, Sí. luego tarda un rato en... Venga, más cosas. ¿Todo bien? Pues Claro, venga, claro. semana que Más viene todo un tiempo. hablaremos de el ministerio de impedimento del Espíritu Santo con respecto al diablo. Él está ejerciendo ahora mismo un ministerio de impedimento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 me parece que es, versículos 7 y 8. Y si el Espíritu Santo puede abandonar o no una vida, o si se puede perder una salvación. ¿Vale? Vamos a ponernos de pie y damos gracias al Señor. Ahora yo me siento. Reventado. Con objetas. Ahora al revés. Bueno. Venga, Aronchu.